Muy buenos días, compañeros. Por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como la licenciatura en Biotecnología, yo les vengo a presentar los fundamentos respecto a una práctica de laboratorio. Me presento, soy una servidora, Aracle Bernadette Molina Monteleón, y la práctica es correspondiente al laboratorio de Ingeniería de Reacciones. Esta es la práctica número 1, titulada Cinética de reacción entre fenoftaleína e hidróxido de sodio, y vamos a comenzar explicando los fundamentos, así como también ciertos mecanismos y definiciones específicas que tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a realizar esta práctica. Para explicar la cinética de reacción entre fenoftaleína e hidróxido de sodio, comencemos con una introducción. Primeramente, vamos a definir el concepto de cinética química, no sin antes definir lo que es la cinética. La cinética es una rama de la ciencia que estudia la velocidad de los procesos fuera del equilibrio. Y por otro lado, la cinética química es una parte de la cinética que estudia las velocidades y mecanismos de las reacciones químicas. La cinética química nos va a permitir predecir la velocidad de reacción y determinar el mecanismo de reacción. Esta va a depender de diferentes características o factores, como lo puede ser la temperatura, la presencia o no de un catalizador, la concentración del reactivo, así como el estado físico del reactivo. Y aquí tenemos unos esquemas que ejemplifican lo que es la cinética de reacción. Los reactivos van a ser aquellos que a partir de un aumento de la energía van a pasar a lo que son los productos. Como podemos observar, si tenemos presencia del catalizador, la energía requerida para que pasen de reactivos a productos va a ser menor. Al contrario, si no tuviéramos un catalizador, obviamente la energía va a aumentar. Cabe mencionar que aquí tenemos unos reactivos y unos productos. No sin antes también mencionemos que un catalizador es un compuesto químico que nos va a ayudar a disminuir la energía necesaria para el proceso de una reacción química. Como podemos observar, aquí tenemos dos reactivos, los cuales van a reaccionar gracias al catalizador a una energía libre menor de activación. También es importante mencionar que estos se van a encontrar después en un estado llamado estado de transición o complejo activo, en el cual las moléculas poco a poco se van a ir uniendo y disociando para finalmente dar paso a nuestros productos. Ahora bien, la cinética química nos ayuda a expresar la velocidad de la reacción, así es también el proceso de cómo se va a comportar. Entonces, la velocidad de reacción, en este caso, se considera normalmente a un volumen constante y sin que exista una cantidad apreciable de intermedios de reacción. La velocidad de reacción la podemos expresar con la letra R, V o R mayúscula. Y de manera general es una expresión que nos indica la relación de la disminución o desaparición de los reactivos en relación con la aparición de productos. Como podemos observar, es una derivada respecto a la concentración de los reactivos igual a una derivada en relación a la concentración de los productos. Es importante el mencionar los signos. Cuando hablamos de reactivos se van a utilizar signos negativos porque esto nos va a indicar una desaparición o disminución de los reactivos. Por el otro lado, cuando nosotros estamos hablando de productos, el signo va a ser positivo. No olvidemos que la concentración va a estar expresada de acuerdo a la molaridad, es decir, número de moles sobre volumen. Y bueno, también es importante que nosotros mencionemos que pues en sí la velocidad va a estar expresada en relación de la concentración sobre el tiempo. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo. Los coeficientes estequiométricos van a encontrarse en la velocidad de reacción en esta expresión matemática de forma de coeficiente, o bueno, de forma de divisor, como podemos observar aquí. Este es el reactivo al cual se va a colocar de manera negativa con su correspondiente coeficiente estequiométrico. Lo mismo va a hacer con los productos. Y bien, la velocidad de reacción depende de las concentraciones de los reactivos.
Y normalmente se expresa una reacción estándar, pues para ejemplificar la velocidad de reacción. Sin embargo, como se menciona, depende de la concentración de los reactivos. Entonces, nuestra velocidad va a depender de una constante de velocidad, la cual nos va a indicar de manera general, pues la relación que existe entre la concentración y la velocidad y va a estar multiplicado por nuestros reactivos. Ahora, la constante de velocidad es una constante que relaciona la velocidad con las concentraciones de los reactivos en nuestra ecuación de velocidad. Y es muy importante señalar que estos exponentes n y m son los órdenes de reacción y estos no coinciden con los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, si aquí tuviéramos AA, no necesariamente nuestro exponente o nuestro orden de reacción n en relación a tiene que ser a minúscula, sino que estos números los vamos nosotros a calcular de manera experimental. Y bien, el orden de reacción, como se puede ver aquí, es la suma de los exponentes n más n. Cabe mencionar que estos, cuando están de forma individual, son los órdenes parciales de una reacción. Y el orden de reacción es el valor de la suma de los exponentes n más n. Y, por ejemplo, en este caso particular, la velocidad o el orden de reacción es de orden n con respecto a y de orden m con respecto a b. El orden de velocidad de la reacción no corresponde a los coeficientes estequiométricos. Eso es algo que no tenemos que olvidar. Y bien, aquí igual tenemos ejemplos de cómo se puede expresar nuestra velocidad de reacción. Siempre se va a expresar de acuerdo a la constante de velocidad y de acuerdo a los diferentes reactivos que nosotros tengamos. Cuando estemos hablando de únicamente un reactivo, va a ser una reacción unimolecular. De 2 reactivos, una bimolecular y de 3 reactivos termolecular. Aquí tenemos otros ejemplos donde podemos observar que efectivamente nuestro orden de reacción no se relaciona con los coeficientes estequiométricos de nuestras reacciones. Por ejemplo, aquí está expresada de acuerdo a la concentración de los reactivos. Observemos que estos son nuestros reactivos y al menos en el caso del fluoro molecular, este no tiene un coeficiente de 1/2. Así que no olvidemos que el orden de reacción se calcula de manera experimental. Y bien, aquí tenemos más ejemplos de cómo puede ser una reacción unimolecular de un reactivo, bimolecular de 2 reactivos o termolecular, la cual va a tener 3 reactivos. Y bien, para hablar de esto tenemos que mencionar también que el orden de reacción, que pues como sabemos es la suma de los diferentes órdenes parciales de reacción, puede ser de 0, 1, 2 o incluso hasta 3. Y nuestra ley de velocidad, cuando es de orden 0, se va a expresar de la siguiente manera. Y estas van a ser las unidades de la constante. Cuando orden de reacción 1, estos son la ley de velocidad y la unidad de la constante. Y de orden de reacción 2, esta es la ley de la velocidad y esta es la unidad de la constante. Más adelante vamos a explicar cómo es que se obtienen estos valores. Bien, cuando hablamos de una orden de reacción 0, nuestra pendiente va a ser negativa. Y para obtener el valor del coeficiente de velocidad, siempre vamos a graficar ya sea la concentración en relación al tiempo o, como vamos a ver más adelante, la absorbancia en relación al tiempo. De orden 1, nuestra pendiente igualmente va a ser negativa y de orden 2, nuestra pendiente va a ser positiva. Profundicemos un poco más en estas. Cuando hablamos de una reacción de orden 0, vamos a tener esta expresión de velocidad. Ustedes se preguntarán por qué no tenemos una reacción de 2 reactivos, de menos 2A menos 2b sobre diferencial del tiempo. Bueno, esto lo vamos a explicar más adelante, pero para simplificar el tipo de reacciones que sean en un laboratorio, asumimos mediante un método que voy a mencionar más adelante, el método de aislamiento de Ostwald, que la concentración de un reactivo se mantiene prácticamente constante a lo largo del tiempo. Bien, para obtener nuestra ecuación respecto a una reacción de orden 0, lo único que vamos a hacer es integrar nuestra ecuación diferencial. Vamos a obtener la siguiente ecuación, que como podemos observar es igual a la ecuación de una línea recta.
B nos va a representar la ordenada en el origen, es decir, nuestra concentración a un tiempo cero, y la pendiente va a ser nuestra constante de velocidad, teniendo un valor de molaridad sobre el tiempo. Cuando hacemos una reacción de orden 1, vamos a obtener igualmente la misma ecuación, nada más que como es orden 1, obviamente va elevado al coeficiente 1, hacemos el mismo procedimiento de integración y por último obtendremos la siguiente ecuación, que de igual manera nos corresponde a una ecuación lineal. Cuando expresamos los logaritmos de la concentración a tiempo cero y al tiempo, respecto al tiempo, vamos a obtener una pendiente que, como observamos, pues va a tener unidades de sobre segundos o sobre tiempo. Por el otro lado, cuando hablamos de una reacción de orden 2, vamos a de igual manera integrar nuestra velocidad, nuestra ecuación diferencial para una concentración inicial a tiempo cero por obtener la siguiente ecuación. Esta ecuación nos va a permitir obtener una pendiente positiva, la cual va a tener unidades de molaridad a la menos 1 y tiempo a la menos 1. Ahora bien, el método de aislamiento de Ostwald, como mencioné, nos va a permitir decir que la concentración se puede mantener constante hablando de 1. En el caso de nuestro experimento, vamos a tener diferentes concentraciones y nuestra concentración de hidróxido va a permanecer prácticamente constante. Es por eso que podemos simplificar que uno de nuestros reactivos va a permanecer constante y por ende pues va a tender a cero. En forma general, cuando expresemos nuestra constante de velocidad, pues podemos observar que la concentración de OH se va a mantener negativa y cuando nosotros vayamos a graficar, pues lo único que tenemos que hacer a partir de esta expresión es aplicar los logaritmos para así obtener nuestra ecuación de la recta, donde la pendiente va a ser el logaritmo de la constante de velocidad a partir del despeje de el logaritmo de la constante de k en relación a la pendiente de nuestra recta, vamos a poder obtener fácilmente lo que es nuestra constante de velocidad para nuestra reacción cinética de fenoftaleína e hidróxido de sodio. Hacemos mano nosotros de una técnica que es la espectrofotometría ultravioleta visible. Nos va a permitir estudiar la absorbancia de la radiación electromagnética emitida por nuestra sustancia. Y en el caso de la ultravioleta visible, esta se va a encargar de absorber la radiación que se encuentra en el espectro ultravioleta, así como de la luz visible, de 400 nanómetros a 790 nanómetros. Ahora bien, esto es el esquema general de cómo se ve un espectrofotómetro de UV visible, teniendo una fuente de radiación, un monocromador, una muestra, el detector y una pantalla para leer los resultados. Normalmente cuando hablamos de UV visible vamos a ocupar una lámpara de tungsteno porque es de 290 a 900 nanómetros y el vidrio donde se coloca nuestra muestra puede ser de vidrio, o de cuarzo. Y también hacemos uso de la ley de Lambert-Beer. Esta nos va a establecer que la absorbancia está directamente relacionada con propiedades intrínsecas como la concentración y la longitud de la trayectoria del haz. Algo que no se mencionó es que en esta práctica no vamos a estar trabajando con concentraciones, sino que la absorbancia nos va a permitir obtener la concentración para así poder obtener nuestra gráfica, ya sea de orden 0, 1 o 2, dependiendo de cómo se comporte la reacción. Y la A nos va a representar la absorbancia, la C la concentración del cromóforo, la L la longitud del paso óptico y la E la absortividad molar. Bien, nosotros vamos a seleccionar una longitud de onda y vamos a necesitar para esto el espectro de absorción de la sustancia que vamos a utilizar, en este caso la fenoftaleína, para obtener así la absorbancia y a partir de esta graficar en relación al tiempo y obtener nuestra concentración y nuestra constante de velocidad. Y pues por ende las diferentes órdenes de velocidad de reacción que podemos obtener. La fenoftaleína es un indicador que es medible. Este puede tener una coloración naranja, una coloración rosa, una coloración roja y después incolora y tiene una absorbancia de 470 nanómetros. Cuando nosotros lo tenemos
de color naranja es cuando vamos a tenerla en forma de carbocatión a un pH menor a 0. Cuando es incolora la vamos a tener a un pH aproximadamente de 7.28. Cuando es de color rosa va a ser una fenolftaleína monosódica. Después va a ser una roja al ser una fenolftaleína disódica y después trisódica. Va a dar estas coloraciones debido a que pues nosotros vamos a poder calcular las diferentes, bueno, se va a poder implementar el hidróxido de sodio a nuestra fenolftaleína. Y por parte de metodología, de forma sencilla, vamos a tener 4 tubos de ensayo, perdón, 4 vasos de precipitado, los cuales vamos a rotular y después a esto les vamos a agregar cloruro de sodio e hidróxido de sodio. Estos se los vamos a agregar de acuerdo a las indicaciones de la tabla para posterior medir las absorbancias en un espectrofotómetro de los 4 vasos de precipitado. Después de ello, le vamos a agregar fenolftaleína a nuestros 4 vasos y van a ser agitados durante 2 segundos. Después vamos a medir las absorbancias y las temperaturas, y a partir de esto pues vamos a graficar la absorbancia que obtenemos a diferentes temperaturas. Y bueno, esto al final nos va a permitir determinar el grado de avance de nuestra reacción y calcular el orden de reacción respecto a la fenolftaleína. Reitero, graficando la absorbancia en relación al tiempo va a ser posible que nosotros obtengamos nuestra orden de reacción, ya que, como se mencionó en la ecuación al final, vamos a tomar que la concentración del hidróxido de sodio se mantiene constante para obtener así nuestra K, que va a ser nuestra constante de velocidad. Vamos a poder observar de igual manera de forma visible los cambios de la fenolftaleína y también no olvidemos que a partir de la ley de Lambert-Beer vamos a poder finalmente saber qué tipo de comportamiento, de acuerdo a la gráfica que nos dé, tiene esta reacción, orden 0, orden 1, orden 2. Bien, por último, aquí se encuentran las bibliografías y las referencias que ustedes pueden consultar para saber un poquito más del mecanismo de la fenolftaleína, así como los fundamentos matemáticos de las velocidades de reacción. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.